Con viva Tijuana. La familia es la fuente del amor, de los valores y de la fe. Con viva Tijuana, un programa que te ayudará a vivir las virtudes humanas, sociales y religiosas, al rescate de la familia. Con viva Tijuana, al rescate de los valores. Con los profesores Juan y Marta de la Fuente, directores del Colegio Juan Bosco de Tijuana. Del hogar de tu... Cuando el reza golpe a golpe, verso Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos en este precioso domingo de febrero, soleado, con un clima esplendoroso, con el corazón alegre, con el entusiasmo de un día más que nos regala el buen Padre Dios y poniéndonos en sus manos y dándoles gracias por todas las bendiciones que recibimos momento a momento? Así que vamos a hacer algunas reflexiones en este programa de Conviva Tijuana. Los invitamos a que continúen con nosotros. ¿Cómo estás, Juanito? Estoy bien y todavía saboreando el haber comido muy rico para celebrar tu cumpleaños, señora. Oh, muchas gracias. Así que fue muy sabroso el día de ayer. Y claro que estoy muy contento porque a mí el calorcito me revive. Cuando hace frío me da mucho sueño, me siento con flojera. En cambio el calorcito ya me empieza a dar sabor de primavera. Así que estoy muy, muy contento. Qué bien, Juanito. Me gusta oírte tan entusiasta. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Que leí un cachito en el periódico de esas reflexiones que hace Catón y que le dice el padre Suárez al buen Señor, porque ese padre sacerdote hablaba con el Cristo y el Cristo pues le devolvía la conversación. Así es un cuentito pues de él, y que dice que le decía el padre Suárez: Señor, Señor, perdóname, pero ¿qué hiciste? Dice: pues me desesperé con un feligrés y le dije hasta lo que no. Te desesperaste con un feligrés y le dijiste hasta lo que no. ¿Y me vienes a pedir perdón a mí? Sí, señor, perdón, perdón. Le dice: espérate, cálmate. Primero tienes que ir y pedirle perdón a él, al que ofendiste. Después de eso, ya puedes venir a pedirme perdón a mí. Porque el pedirle perdón a Dios, al buen Padre Dios, necesita un pase, no nomás así gratis. Y el pase es pedirle perdón a la persona ofendida. Pues es un cuentito, obviamente, pero ¿cómo la ves, señora? Es una frase muy profunda, pues claro que sí. Para poder recibir perdón tienes que otorgarlo primero. ¿Te acuerdas aquella parábola del mayordomo que su jefe le perdonó una deuda muy grande que tenía y luego llegó
alguien que le debía a su vez a él y él fue muy, muy duro con la otra persona. Entonces, pues cuando el mayordomo se dio cuenta, entonces le dijo, no, pues, sabes que quítenle todos los beneficios, porque así como fue de duro con el vecino, pues así hay que ser de duros con él, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros saber perdonar para poder recibir el perdón. Pues faltan unos cuantos días para la visita del Papa. Y no todos están de acuerdo con la visita del Papa, ¿eh? Hay gentes que tienen su vista muy miope y que se ponen a hablar mal. Y dice uno, bueno, ¿qué quieres que haga? Y esa persona que estaba vociferando en contra del Papa decía, pues que vendan todas las riquezas que tienen y que se las den a los pobres. Se ve que sabe poco, piensa poco, reflexiona poco. Vamos a pensar que se venda algo de las riquezas del Vaticano. Supongamos la Pietà, la imagen que hizo Miguel Ángel, la Pietà, o cualquier otra cosa. Y después de que se lo venden, toman el dinero, lo reparten entre los pobres y se acabó. Una cosa es eso y otra cosa es hacerla productiva. Si yo si existe un museo de antigüedades grandioso y que la gente lo va a ver y que la gente paga, aunque sea un pesito por eso, entonces es como esa gallinita de los huevos de oro, que pone su huevito de oro y con ese huevito comen todos. Pero ¿qué pasa? Y mientras viva la gallinita, entonces la tienen que cuidar bien. Pero ¿qué pasa si se comen el huevo de oro? Pues se acaba. ¿Y qué tal si matan a la gallina? Peor, se Pues quedan sale sin peor. gallina y sin huevo. Oye, pero es que ya con esa gallina se pusieron a comer algunos gentes, pues yo creo que 4 o 5 y se acabó la gallina. En cambio antes con su huevito de oro, el mismo hecho de venir a visitarnos y a visitar estas tierras, y fíjate a dónde va a ir, porque no va a ir a los lugares más bonitos, va a ir a lugares que están ahorita en conflicto, que si Morelia, que si Ciudad Juárez, que si, bueno, Chiapas. y viene a dar su mensaje. ¿De qué? Político. No, para nada, hombre. Viene a dar un mensaje espiritual, un mensaje de veras. Especialmente esa visión y misión que él se impuso de hablar de que Dios es misericordia, que Dios es compasión, que Dios es perdón. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que Dios es amor. Estaba yo reflexionando todo eso y platicándolo aquí con mi señora Martita, cuando me cayó una hojita que me regalaron que dice la lista de cosas que hay que hacer. Obras de misericordia corporales, obras de misericordia espirituales. ¿Desde cuántos años existirá cuáles son las 14 obras de misericordia? 7 corporales y 7 espirituales. Y las seguimos repitiendo y repitiendo. Y yo me pregunto, ¿y por qué 7 y 7? ¿Que no pueden ser 6 o no pueden ser 8? ¿A fuerzas tiene que ser el número 7? Pues claro que no. ¿Cuáles son las principales problemáticas con las que nos encontramos hoy en día? Obras de misericordia corporales, visitar a los enfermos. Pues yo creo que está bien, en la medida en que el enfermo quiera que lo visiten. Hay enfermos que prefieren pensar en estar solitos y que no los interrumpan. Dar de comer al hambriento, por supuesto, todo lo que damos de limosna, no solo el hambriento, sino el sediento, como dice la tercera obra de misericordia.
dar posada al peregrino. Espérate, ¿tú crees que hoy en día es una obra de misericordia abrir la puerta de tu casa para que entre cualquier gente? Lo que pasa es que el peregrino hoy casi no existe. Existe gente que busca trabajo, que busca estar en paz, etc. Antiguamente el peregrino eran los que iban, que si a Compostela, que si a Roma, que para hacer oraciones, venían en grupo. Ahora ya es muy difícil darle posada al peregrino. Pero ¿qué tal si en lugar de dar posada al peregrino, cultivamos y protegemos la naturaleza? Una obra de misericordia es cultivar y proteger a la naturaleza, a las plantas, al agua, el estar en contra de lo que es la contaminación. Esa es una obra de misericordia. Y dice aquí, las obras de misericordia, la antigüita, vestir al desnudo. Bueno, pues si tú tienes un montón de ropa en tu closet que ni ocupas, ni usas, ni nada, pues desde luego, limpia tu closet, regala esas cosas, pero también ten en cuenta que no vivas pensando y añorando tener demasiadas ropas y la manía de estar comprando, y sobre todo si son de marca. ¿Por qué? Por la moda. Oye, yo creo que es mejor obsequiar esas cosas a quien tenga frío, a quien lo necesite, y no que ni lo usas ni nada, y nada más lo compras porque te lo venden. Y tú luego apenas ves algo que es nuevo o que está a X precio y lo compras. Espérate, ¿lo necesitas? Mira, hay mucha gente que necesita lo que tú tienes en tu closet o en tu ropero. Dalo, regálalo. Eso sí es una obra de misericordia corporal. Y luego dice, visitar a los presos. Yo creo que ahorita es casi imposible. Primero porque no te van a dejar entrar, que requieres muchas cosas para entrar. Pero ¿qué tal si en lugar de pensar en visitar a los presos, no actúas por apariencia, no actúas por quedar bien, no actúas por pura simulación y simulacro, sino que actúas en bien de los demás, con el corazón en la mano? Entonces eso sí lo puedes hacer. Entonces, visitar a los presos pues está difícil. El que pueda pues que lo haga, pero no creas que eso ya es una cosa de actualidad. Enterrar a los difuntos. ¿Por qué dice enterrar a los difuntos? Porque antiguamente, señora, hace muchos años, caminabas por la carretera, por la calle, por lo que sea, y de pronto te encontrabas un hombre que se había muerto y ahí estaba tirado. Y cuando había pestes, que había montones de gentes que morían así nada más y quedaban por ahí como si fueran animalitos, enterrar a los difuntos. ¿Qué tal si acompañar en el duelo a las personas que han perdido un ser querido, pero con respeto? Durante el rato que estás ahí, escuchar una lectura, hacer una oración, hacer una reflexión, dar el pésame en la medida en que lo puedas lograr hacer con los deudos. Pero ir al duelo, ir a la funeraria y ponerte a cotorrear y a contar chistes y criticar y contar lo último que quieres contar y tomarte tu cafecito o algo más, pero con un cotorreo que Dios guarde la hora. A veces he ido a algunos que el difunto pues está en su cajita, ni quien lo pele, y todos los demás por acá platicando y haciendo chorcha.
mal vestidos. ¿Por qué mal vestidos? Pues porque están presumiendo su ropa o vienen con ropas de colores o lo que sea. Antiguamente la gente usaba usar el negro para demostrar su duelo. Bueno, pues esa costumbre que no se pierda. Eso de ir al velorio. Al velorio. Ajá. Iban vestidos de tenis, iban vestidos de quién sabe qué. Oye, ten un poco más de respeto. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a acompañar en el duelo con respeto, con una oración, con una reflexión y de veras sin simulacros, sin ir a hacer cositas que no vienen al caso. Después dice obras de misericordia espirituales, enseñar al que no sabe, claro que sí, entre más enseñemos al que no sabe, pero ¿qué es lo que hay que enseñar? Pues a lo que sea, leer, escribir, hacer una práctica para ganarse la vida, enseñarlo a hacer comida, enseñarlo a hacer pan, enseñarlo algo que sea útil para que se gane la vida. De manera que eso es muy real, muy de hoy. Dar buen consejo al que lo necesita, claro que sí. Corregir al que se equivoca. Nada más fíjate cómo lo corriges. Porque si con corregir al que se equivoca lo haces de tal manera que lo ofendes, que lo haces quedar en ridículo, no, mejor no corrijas. Corrígelo, pero de buena manera. Corrígelo de manera que sea efectiva tu corrección. Búscale la forma, pues ese ya es tu cabeza, tu criterio. Perdonar las ofensas. Pues, ¿cuál es la misión que se propuso el Papa Francisco? Revivir la acción de Jesús. Jesús perdonador, Jesús misericordioso. Eso está más actual que nada. ¿Por qué hay tantos problemas en el mundo? No es porque sabemos perdonar, y de ahí nacen guerras, y nacen injusticias, y nacen venganzas, y nacen muchas cosas. ¿Por qué? No hemos aprendido esa primera lección, a perdonar, y que también fue la última lección que nos dejó Jesús, porque cuando estaba en la cruz, en primer lugar, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos, Padre. Y luego que le dice al ratero que tenía a su lado, que luego le pusieron de nombre Dimas, no sé de dónde lo sacarían ese nombre, pero de todos modos, le dice, sí, te perdono. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y fueron de sus últimas palabras, las palabras de perdón, palabras de misericordia. Y eso de decirle a Juan, su discípulo joven, cuida a mi mamá, cuídala, te la entrego, te la heredo. Y ese Juan era el Juan cualquiera, no, era Juan el apóstol, Juan el discípulo, pero representando a todos los seres humanos, a todos los que nos llamamos cristianos y que tenemos un respeto grande por la mamá de Jesús. Tolerancia, empatía. ¿Por qué no nos preocupamos de la tolerancia, de la empatía? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo. Tolerancia y empatía. La empatía es ponerte dentro del corazón de los demás y tratar de sentir el sufrimiento del otro. Esa es la empatía. Estar en empatía es ¿qué está pasando? Según lo que está pasando, así yo interrumpo. Es tener misericordia, eso es empatía. Tolerancia,
Acuérdense de la palabra tolerancia. ¿Qué significa? En el fondo significa tolere, del verbo latino que dice quita. Quita lo que quita lo que te estorba, quita lo que hace daño y descubre lo que te hace bien. Ten tolerancia. Quiere decir, mira, esa gente que te está molestando, lo que sea, pero también tiene cosas buenas. Fíjate en lo bueno y no solamente en lo negativo, en lo molesto. A rezar a Dios por los vivos y por los difuntos, desde luego. ¿Y qué te parece si fomentamos la igualdad de oportunidades para que no haya tanta diferencia de clases? Fomentar la igualdad de oportunidades. Fomentar la actitud de gratitud. La gratitud, señora, se anda borrando. Así es, hay que trabajar para que los niños la conozcan y los adultos la practiquen, ¿verdad? Mira, ojalá que llegue el día en que los impuestos sean bien usados. Y bien usados quiero decir que no se usen en los gastos tan terribles que usa el gobierno y que son a veces inútiles, sino de veras en lo que necesita el pueblo. Y entonces sabremos fomentar la gratitud, porque algunos se quejan demasiado, pero también se quejan de que las calles tienen hoyos. Imagínate nada más lo que han de haber sufrido algunas gentes en México DF. ¿Por qué sufren? Por el tráfico tan terrible que hay allá. ¿Cuánto tiempo perdido en los miles y miles de gentes? ¿Por qué? Porque no hace el gobierno lo que tiene que hacer para que se eviten esos atascaderos, para que se eviten esas manifestaciones estorbosas. Pobres de nuestros paisanos. Yo creo que sufren con esos problemas. Y es la ciudad de veras hermosa, grandiosa, llena de cultura a nivel nacional y a nivel mundial y que nos llena de orgullo. Pero ay Dios, cómo sufren esos habitantes. ¿Por qué? Pues porque no hacen lo que tienen que hacer nuestros queridos gobiernos. ¿Cuánto dinero se gasta en lo que no debe de gastarse? No me voy a poner a detallar, ya todo el mundo sabe ese asunto, pero los que menos lo saben son los que precisamente lo gastan, que son nuestras autoridades. Que no malgasten esos dineros. No digo ya que ni se los embolsen, pero que no los malgasten. Que mejor fomentemos la organización, no solamente la unión. Mucha unión, pero desorganizados. Pues no, ya he hablado mucho, porque la organización significa planear, significa estudiar qué necesita uno, significa buscar los medios. ¿Para qué hacer esto? ¿Por qué hacer esto? Significa hacerlo, pero también significa estar atentos para que se haga como Dios manda. Y cuando no se hace como Dios manda, luego viene la corrección, la supervisión, para que las cosas caminen como Dios manda. Eso significa organización. Y si no hay organización, yo diría que en vano estamos unidos y no hemos fomentado la organización. Y para fomentar esa organización, pues necesitamos que las gentes, que los seres humanos, que los paisanos acudan y practiquen el ir a alguna reunión, a una comunidad donde se sientan a gusto, pero hacerlo definitivamente y siempre. Porque vas a una reunión, estás sentado, escuchas pasivamente y dime una cosa, estás en la unión, estás unido, pero no estamos organizados. Hay que hacerle un monumento a la organización, Martita. Ajá. Porque la organización significa
buscar lo que se necesita entre varios, entre todos los del grupo. Así es. Pertenecer a una comunidad, a un grupo. El grupo que tú quieras, para bien, para construir, no para destruir. Y fíjate cómo organizados lograremos hacer muchas cosas. Sobre todo, salir de los apuros en que estamos espirituales, psicológicos, económicos. ¿Por qué? Porque estoy en una comunidad y en esa comunidad estamos organizados. Hay muchas organizaciones y que trabajan muy bonito, muy bien, muy efectivo, pero son muy poquitos comparados con las necesidades y con el montón de cristianos que no estamos presentes en forma activa, en forma comprometida. Totalmente de acuerdo, Juanito, es cierto, y para eso pues también hay que fomentar la gratitud, la planeación, la evaluación, porque también si estás muy organizado y estás trabajando por una finalidad que no es correcta, pues tampoco, ¿verdad? Tienes que evaluar si tus objetivos y tus ideas pues realmente te van a llevar a algo positivo. Entonces, pues sí, es cierto, Juanito, tenemos que trabajar en las obras de misericordia. Es una invitación que nos acaba de hacer el Papa con el Año de la Misericordia, con la encíclica del Rostro de la Misericordia, con sus obras de misericordia, con sus visitas. Fíjate que él nos está haciendo una visita, de alguna manera es una obra de misericordia venir a visitarnos, venir a atender a todas las necesidades que tenemos aquí en México. Así que con las obras de misericordia, pero actualizadas, ¿verdad? Ajá. No me vas a decir que visitar a los enfermos, que dar posada al peregrino, que vestir al desnudo, que visitar a los presos, que enterrar a los difuntos. Pues dale una vueltecita como acabamos de dársela. Actualízate. Actualízate. Ahora te quiero comentar algo, Martito. ¿Sí? Este día y a todos los demás, esta semana, mejor que este día, tenemos un miércoles. ¿Cómo se llama este miércoles? El miércoles de ceniza, Juanito. Miércoles de ceniza. Y yo me he puesto a pensar, para mucha gente que le pongan la ceniza es así como algo mágico. Se llenan las iglesias, se abarrotan los templos. ¡Ey, no tengo ceniza, no tengo ceniza! Y de veras que lo ven como si fuera un amuleto. ¿Qué es un amuleto? Ponerte algo que te libre del mal, una pata de conejo, una pulsera, un listón rojo, quién sabe cuántas cosas. Así también la ceniza. Se nos olvida el significado profundo del miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza venía después de lo que le llamamos el carnaval. Las fiestas del carnaval. Carnaval. Vete de aquí. Adiós, carne. Pero carne en el sentido de diversión material nada más. Y hacían unas grandes pachangas para decir, ahora sí, durante estos días, que son 40, pero pueden ser 20 o 10 o lo que sea, durante estos días, nada de comer carne. Nada de nada. ¿Para qué? Para estar preparados, para reflexionar, para hacer oración, para que nuestras vidas sean más productivas. Pues el miércoles de ceniza es una especie de día del compromiso. Fíjate que en estos días voy a tratar en forma especial de hacer esto y esto y esto, que son totalmente constructivos y positivos para mi alma, para mi espíritu, para mi cuerpo y para la comunidad. Y me comprometo. El ponerme la ceniza significa comprometerme a hacer unos días de reflexión espiritual, hacer unos días en los que repienso mi vida, cómo anda, qué estoy haciendo, para dónde voy, ya encontré cuál es mi misión,
porque no es lo mismo la misión que la vocación. No, no es lo mismo. La vocación, por ejemplo, es porque tú quieres hacerlo, porque te gusta hacerlo, porque tienes lo necesario para hacerlo, porque se necesita hacerlo. Entonces ya tienes los elementos principales que les puedes llamar vocación. Y puede ser para muchas cosas. Y entre las muchas cosas, decides voluntariamente escoger dedicar tu vida a X cosas. Y entonces ya empezó lo que se llama la misión. ¿Cuál es tu misión? Piénsalo, todos tenemos una misión en este mundo. Nadie fue creado en balde. Nadie fue creado, pues nomás porque sí. Como se dice vulgarmente, nomás por estirarte. No, eso no existe en la obra creadora del buen Padre Dios. Tienes una misión que cumplir y para eso tienes lo necesario, tienes las aptitudes, desde luego prepárate y entonces lánzate a tu misión. ¿Cuál es tu misión? Decídela, escógela, búscala, comprométete. Y precisamente el miércoles de ceniza significa esas cosas. Ponerte en la frente una crucecita con ceniza como un amuleto para que no te vayas a caer de escalera y cosas así, para nada. Ese amuleto no. Lo que significa el miércoles de ceniza es precisamente un compromiso de cristiano. Bueno, ¿qué quiere decir ser cristiano? Ser cristiano quiere decir seguir las huellas de Jesús. ¿Y cuáles son las huellas de Jesús? Pues nos los dijo muy fácil, hombre: amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Pues solito piensa dónde vives, qué haces, quién es tu gente, quién te rodea. Y yo no quiero que esto se convierta en una especie de sermón. ¿Verdad que no? No, para nada. Es un empuje hacia la acción, un empuje hacia el compromiso de ser verdaderamente de a de veras cristiano. No cristiano tipo Pinocho, de madera, con la nariz larga. ¿Cuántos cristianos de veras que parecemos pinochitos? ¿Por qué? Porque no somos de a de veras, somos de madera. ¿Quieres ser de veras hijo de Dios? Pues entonces pórtate como hijo de Dios, haz un esfuerzo y entrégate a tu misión. Construir un mejor mundo, construir una relación como Dios manda. Martita, nos vemos el miércoles de ceniza. Así es, ahí estaremos, claro que sí, haciendo una reflexión y recibiendo esas cenizas que son símbolo de penitencia, símbolo de cambio, símbolo de unión. ¿Te imaginas, Juanito, que todo el mundo está en esa sintonía? Todo el mundo cristiano, desde luego, ¿verdad? Entonces, eso es importante también, el sentido de pertenencia, el sentido de reflexión, el ponerle entusiasmo. Es importante que trabajemos en el mejoramiento personal. Es importante que trabajemos en crecer, en ver cada día cómo manifestamos nuestro agradecimiento, en ver cada día cómo podemos dar algo a los demás. Hay más riqueza en dar que en recibir, así que si nosotros estamos dando, seguramente nos van a llegar muchas bendiciones. Como dice por ahí la Biblia, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos llegará por añadidura. Una manera de crecer, una manera de ser mejores, es que nosotros procuremos leer, que nos estemos informando de lo que sucede, que estemos leyendo el periódico, que estemos leyendo información en revistas que no sean tan superficiales, sino en revistas que tengan artículos interesantes, artículos profundos. Hay revistas muy interesantes. Y aprovechar esos momentos libres. ¿Cómo podemos hacer para leer? Pues muy fácil. Hablar menos, leer más.
A veces estamos hablando y hablando de cosas totalmente superficiales. Mejor aprovechar esos momentos libres para estar leyendo, leerles cuentos a los niños, hacerles sentir de alguna manera la delicia de la lectura, el estar compartiendo aquellas escenas de las abuelitas con los niños alrededor, con unas galletitas, un gatito por ahí dando la vuelta y la abuelita o el abuelito contándoles un cuento en una mecedora. Aparte de que era un acercamiento, un motivo de conversación, a los niños les sirve mucho estar escuchando las lecturas de parte de sus mayores. Perdón. Hay que tener siempre un libro cerca. Podemos tener un libro cerca en el buró de nuestra recámara. Podemos tener un libro en nuestro carro, un libro pequeño, un libro de bolsillo. Podemos también, cuando estamos haciendo fila en un banco, estamos haciendo fila para hacer algún pago de algún servicio, estamos en la antesala de un consultorio y tenemos un librito en nuestras manos, sobre todo un librito de superación personal o un librito de historia o lo que ustedes quieran. Cuando vayamos de viaje, pues también hay que tener un libro. Al hacer un regalo, pues también hay que procurar regalar un libro. Es una manera de regalar cultura, es una manera de hacernos crecer, es una manera de sentirnos mejor. Está demostrado que la lectura hace también que nuestras neuronas se activen, el vocabulario se amplía, la ortografía se mejora. El otro día me platicaba alguien de una persona que estaba describiendo con muchos detalles la ciudad de Madrid. Entonces le preguntaron, oye, pues ¿cuántas veces has ido a Madrid? Que te sabes todos los detalles, los nombres de las calles, las comidas principales, los eventos que hay, etcétera. Y él respondió, yo nunca he ido a Madrid. Pues ¿cómo? Y entonces, ¿por qué hablas tan bien de ahí? Bueno, pues es que he leído mucho sobre Madrid. Por ejemplo, Agustín Lara, nuestro poeta mexicano, poeta y compositor, y él tampoco nunca estuvo en Madrid y sin embargo compuso una canción muy bonita que se llama Madrid, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si nunca estuvo, pero cuando la compuso no había estado. No, ¿sí? y no solo Madrid, compuso Granada y compuso Murcia y algunas otras, ¿sí? Sí. ¿O te acuerdas de una persona que sabía muchísimo de música de ópera porque su hija canta muy bonito, ¿te acuerdas? Así es. Y el señor se sabía todas las óperas, todos los personajes, todos los detalles. ¿Por qué? Porque como a su nena le gusta la música y canta precioso, pues el señor se sabía toda la información. Entonces nos podemos divertir, nos podemos transportar. ¿Te imaginas la sensación, Juanito, de tomar un libro de Sor Juana, que vivió en el 1600, no un libro, un poema, ¿verdad? Y te pones a deleitar ese poema y la forma como escribía esta persona y te comunicas con ella y la señora lleva 500 años que ya no está con nosotros, 400, ¿sí? Así es. Entonces, pues de alguna manera vamos fomentando esto. Tengo aquí un pequeño pensamiento de Ernest Hemingway que creo que vale la pena compartirlo. Fíjate, dice, temía estar solo hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso cuando no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta de que de todos modos opinan. Temía que me rechazaran y entonces entendí que debía tener fe en mí mismo. Tenía miedo a sentir dolor, pero aprendí que eso es necesario para crecer. Tenía miedo de la verdad hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. Le temía a la muerte hasta que aprendí que no es un final, sino más bien un comienzo. Temía al odio y me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. Le temía al ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Tenía miedo de hacerme viejo y entonces comprendí que ganaba sabiduría día con día. Tuve miedo del pasado, hasta que comprendí que es solo mi proyección mental y que ya no puede herirme más. Tenía miedo a la oscuridad y entonces vi que la belleza de la luz, que la grandiosidad de una estrella me hacen sentirme parte de este universo. Tenía miedo del cambio y entonces vi que hasta la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más vida y si nos sentimos desfallecer,
No olvidemos que al final siempre hay algo más. Hay que vivir plenamente porque la vida pasa pronto. Esto es una reflexión de un escritor. Es bonito compartirla, es bonito leerla, es bonito reflexionarla y vivirla. ¿Te acuerdas, señora, de que también hablando de los escritores antiguos, Ajá, hablando no solo de Sor Juana Inés de la Cruz, sino hablando de Miguel de Cervantes, ajá, el el gran Miguel de autor Cervantes. de Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Ajá, Pero que también hizo teatros, hizo... ¿cómo? entremeses, Sí, pero, novelas, pero también dijo las novelas excelentes o buenas. las novelas ejemplares. Eso, novelas ejemplares. Ahí tienen que él dijo, yo estoy dispuesto a que me corten un brazo antes que escribir una novela o algo que le haga daño a la juventud. Fíjate. Y escribió las novelas ejemplares. Ajá. Pero fíjate, él es el manco de Lepanto, ¿verdad? Ajá. Porque no tenía más que una mano, Ajá. porque el otro brazo lo había perdido en una batalla. Y dice, estoy dispuesto a que me corten la única mano que le quedaba. La única mano que tengo, Ajá. antes de tomar una pluma y escribir cosas que le hagan daño a la juventud. Escandalizar a la juventud, sí. Ajá. ¿Te imaginas qué compromiso, con qué compromiso vivía, trabajaba y escribía sus obras, señora? Además, fíjate qué manera grandiosa de aprovechar el tiempo, porque esta novela él escribió mientras estaba recluido, ¿sí? Mientras estaba preso. Estaba preso. Estuvo preso, ¿por qué? Por las gentes. Por las guerras. Sí, pero las guerras de los turcos y de los árabes, ajá, ¿verdad? uh-huh. Bueno, pero hoy más bien quiero subrayar algo que está en el periódico del día de hoy, que lo escribe José Martínez Colín. Resulta con que el Papa Francisco ya aceptó el poner en los altares el camino de la beatificación a un sacerdote que se llamaba Engelmar, un sacerdote de origen checoslovaco, Uh-huh. y que apenas tenía 2 años de ser sacerdote. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el 21 de abril de 1941, Ajá. por estar pidiendo, luchando para que no martirizaran a los judíos, lo mandaron a un campo de concentración que está en Dachau, y que ese campo de concentración allí en Dachau le decían de apodo el monasterio más grande del mundo. Vaya. ¿Y sabes por qué le decían el monasterio más grande del mundo? ¿Por qué? O sea, el convento más grande del mundo, porque llegó a encerrar cerca de 2.700 clérigos, 2.700 gentes que eran sacerdotes, que estaban dedicados, consagrados a predicar el Evangelio. Y por andar predicando el Evangelio, estos 2.700 clérigos fueron encerrados en ese campo de concentración. El 95%, fíjate, 95%, o sea, casi todos, eran predicadores católicos, sacerdotes católicos, polacos. Bueno, pero lo importante está en que este hombre, que tenía apenas 2 añitos de ser sacerdote, se dedicó allá adentro a no perder la ocasión de ayudar a los sacerdotes que torturaban. Los nazis seleccionaron a decenas de sacerdotes para torturarlos, especialmente cuando era el Viernes Santo, cuando era el miércoles de ceniza, cuando eran esas fechas muy cristianas católicas. Este padre Engelmar se dedicaba con otros 2 compañeros
ayudar a curar a estos hombres que eran martirizados por los nazis. Y finalmente hubo una peste. Pues cómo no iba a haber pestes en esos lugares que estaban muertos de hambre y llenos de falta de higiene y todo. Ajá. Hubo una peste, hubo tifoideas y se contagió de la tifoidea y murió semanas antes de que los americanos rescataran a esa gente, que llegaran a ese campo de concentración de Dachau y liberaran a esas 2,000 y pico de gentes que estaban encerrados. ¿Por qué? ¿Cuál era su pecado? Haber predicado en bien de los demás, que en otras palabras se llama obras de misericordia, y que se va muriendo semanas antes de la liberación. Así que entonces él vivió desde 1941 a 45, 4 años, en su labor de ayudar al prójimo necesitado, especialmente clérigos y sacerdotes, seminaristas, en ese campo de concentración. Eso él lo consideró como su misión. Terminó su misión, terminó la, ¿cómo se dice? Vino el momento de la liberación y entonces él muere. ¿Y cómo muere? Ofreciendo su vida, ayudando a esa gente que está ahí. Él cumplió con su misión, terrible misión. Imagínate lo que es pasarse 4 años, de los 30 años de edad que tenía a los 34, ayudando para que no se desesperaran esas gentes que están en ese gran convento que le llamaron el monasterio más grande del mundo. Y entonces el Papa le está abriendo la puerta para la beatificación a este hombre, Engelmar. Me impresionó. Le agradezco al escritor de este artículo que está en el periódico Frontera del día de hoy, José Martínez Colín, en la editorial, que nos pongan estos ejemplos porque los necesitamos. ¿Cuánta gente dedica su vida y tiene la misión de hacer el bien a los demás? ¿Cómo? Ya dijimos, hay muchas formas de hacerlo. Y aquí mismo nos habla de las obras de misericordia, nada más que no sean 14, que sean 13, que sean 16, no importa, y que no sean exactamente las mismas de hace muchos años. Hay que salvar a la naturaleza, hay que librarnos de la contaminación, hay que fomentar la gratitud y cuántas otras cosas que acabamos de decir. Así es, Juan. Me quedo impresionado de ese sacerdote joven, Engelmar, que dedicó su vida y su misión fue dar consejos, animar al triste, precisamente las obras de misericordia. Ahí sí, para que veas, aplicó el enterrar a los muertos, el perdonar a los que los ofendían y sobre todo perdonar, predicar el perdón entre los que estaban sufriendo esas desgracias. Me voy a tomar a este hombre Engelmar como ejemplo, señores. ¿Me das permiso? Así. Bueno, es tu decisión, Juanito. ¿Verdad que sí? Ajá, muy bien. En fin, un punto importante es la tolerancia, un punto importante es la empatía. Ponte en los zapatos del otro. Y de veras, celebremos o cumplamos con nuestros compromisos el miércoles de ceniza próximo. Muy bien, pues con estas reflexiones terminamos el programa de este día. Los invitamos a que estén con nosotros la próxima semana y vamos a practicar todas estas recomendaciones que nos estás haciendo, Juanito. Acuérdate de los escritos de nada menos que de Miguel Cervantes de Saavedra.
que dijo que escribió sus novelas ejemplares. ¿Por qué ejemplares? Porque estaba dispuesto a perder la única mano que le quedaba, o la única, bueno, pues eran dos, la que le quedaba, con tal de no escribir nada que hiciera daño a la juventud. Muy bien, pues que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga. Por aquí estaremos la próxima semana y mientras que pasemos una excelente semana recordando el lema de Montemaría, Dios es amor y te ama. Que Dios los bendiga. Hoy hasta aquí ha llegado nuestro programa. Recuerda, haz el bien y hazlo bien. verso a verso. Verso